Днем Победы! Ура! Muy bien, la historia es la siguiente, que los rusos, bajo el mando del presidente Vladimir Putin, entraron a Ucrania a raíz de una petición que a ellos se les negó. ¿Cuál era esa petición? Que la gente que habita en Ucrania de habla rusa no fuera perseguida ni fuera masacrada por el gobierno de Ucrania. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Ucrania hizo eso. Entonces, para poder entender esto, vamos a ir a la historia. Yo quiero que entiendan el punto de vista. Acá no estamos hablando a favor del uno ni del otro. Nadie quiere la guerra. Nosotros no la queremos y debemos procurar la paz. Pero hay unos factores que están induciendo a este conflicto. Porque Rusia está atacando las bases militares y la sede del gobierno de Ucrania. La razón es porque Ucrania tiene un gobierno nacionalista que tiene filosofía nazi y que está utilizando esa filosofía para perseguir a los ucranianos de habla rusa que habitan en el oriente del país y están más cerca de la frontera de Rusia. ¿Y por qué Ucrania está haciendo eso? Entonces acá es donde nos tenemos que volver a la historia. Y nos vamos a detener un tiempo en eso, simplemente para que ustedes comprendan bien la raíz del problema en la historia y entonces puedan entender cómo es que esto va encajando con el desarrollo del eslabón profético. Entonces vamos a poner mucha atención. Resulta que Ucrania es un país que está ubicado entre Europa y Rusia. Rusia está al oriente, Europa al occidente, Ucrania está en la mitad, entre los dos continentes, Europa y Asia. Estos ucranianos
y los rusos son parte de una misma familia lingüística y étnica, es decir, tienen el origen en una misma raza. Pero resulta que cuando esta raza, hace más de 1000 años, entraron al territorio de lo que hoy se llama Ucrania, ellos establecieron allí un gobierno que se llamaba el Rus de Kiev. Entonces, la primera civilización de la que se tiene mención en la historia, conformada por esta raza que compone a los ucranianos y los rusos, se estableció en Kiev, la actual capital de Ucrania, y se llamaba el Rus de Kiev. Resulta que con el pasar de los siglos, esta familia venían del norte de Europa, especialmente la parte de Finlandia, ellos se fueron estableciendo alrededor de toda esa zona de Rusia y hacia el norte. Y luego formaron lo que se llamó el Principado de Moscú. Entonces acá ya comenzamos a ver el origen como tal de la nación rusa. Los que vivían en Ucrania, siempre por estar más cerca de Europa, ellos tenían cierta combinación con la cultura europea. De modo que en el país hay una característica y es que unos hablan ucraniano y otros hablan ruso. Los que hablan ucraniano por lo general tienen más tendencia a inclinarse por las costumbres de Europa y la cultura europea, mientras que los de habla rusa tienen una tendencia más precisamente a inclinarse por el lado ruso. Con el paso de los siglos, Rusia, la parte de Moscú, se fue desarrollando hasta que llegó a ser una potencia imperial. Y estos rusos, obviamente, ellos abarcaron toda la zona de Ucrania también, ellos ocuparon todo eso, pero siempre entendiendo que ellos eran hermanos, porque venían de la misma familia racial y lingüística. Entonces acá es muy importante que entendamos parte del conflicto. Entonces, ¿qué pasó? Que ya después, con el tiempo, Rusia, el imperio ruso se terminó y vino lo que se llamó la Unión Soviética, hace unos 100 años. Y la Unión Soviética era una unión de repúblicas socialistas que se unieron para conformar un bloque, que era el bloque comunista. Resulta que este bloque comunista era un enemigo de las potencias de Europa y por lo tanto en Ucrania, que era un país mitad ruso y mitad ucraniano, había una corriente que tiraba a inclinarse hacia precisamente ese rechazo de Europa hacia la Unión Soviética, mientras que había otro que estaba siempre a favor de la parte rusa. Entonces, ¿qué pasó? Que con el paso de los años la Unión Soviética no solamente se desarrolló como una potencia en el mundo, sino como una potencia nuclear, es más, no una potencia, una superpotencia. De modo que hoy por hoy Rusia, aunque la Unión Soviética se terminó, Rusia heredó toda la fuerza nuclear que tenía esta unión. Los ucranianos, cuando la Unión Soviética cayó en el año de 1991, ellos obviamente buscaron su independencia. Siempre la habían querido, sobre todo la parte europea, pero entonces al obtener la independencia ellos se comenzaron a desarrollar como país, pero para mantener un equilibrio en la región, el gobierno ruso siempre trató de mantener relaciones con ellos de tal manera que el gobierno de Ucrania no tuviera roces o diferencias muy grandes con los rusos para poder mantener una estabilidad y la paz. Eso fue lo que siempre procuró Rusia después de la caída de la Unión Soviética, especialmente bajo el gobierno del presidente Vladimir Putin, que es quien está gobernando ahora este país. Resulta y acontece que este tipo de relación fue amistosa entre los dos hasta el año 2014. ¿Por qué? Porque obviamente, como en todo gobierno, habían casos de corrupción. Bien, y eso fue aprovechado por unos grupos nacionalistas ucranianos, defensores de la independencia y antirrusos, que tomaron el poder en el año 2014 en algo que se llamó el Euromaidán, y lo que hicieron como resultado fue que a través de un golpe de estado sangriento ocuparon el gobierno del país y comenzaron a perseguir a todo lo que sonara ruso o tuviera o fuera oposición que fuera inclinada a Rusia. O sea que el país se dividió. Los ucranianos que tiraban hacia la cultura europea comenzaron a pelear con los ucranianos que tenían inclinación hacia la cultura rusa. Y esa ha sido la raíz del conflicto en ese país. Además de eso, hay que tener en cuenta que en esta nación
la parte europea en la Segunda Guerra Mundial apoyó a los nazis. Por lo tanto, los descendientes de esos ucranianos que apoyaron a los nazis, sobre todo cuando invadieron a Rusia, porque Adolfo Hitler invadió a Rusia y ese fue precisamente el punto en el que él perdió en la Segunda Guerra Mundial, porque fue vencido por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Estos grupos, aunque los nazis perdieron la guerra, ellos permanecieron en el país. Y los que hoy están gobernando Ucrania son descendientes precisamente de esos políticos de ascendencia ucraniana que defendían al partido nazi. Entonces, en el año 2014 fueron estos grupos los que, financiados por las potencias de Occidente, porque los países de Europa siempre han querido mantener a Rusia al margen, al límite, porque le temen debido a su gran crecimiento y luego que se desarrolló nuclearmente. Entonces ellos financiaron parte de este gobierno para poder mantenerse en el poder, a pesar de que fue un golpe de Estado y se considera que es un gobierno ilegítimo. Un gobierno bajo un golpe de Estado no es legítimo. ¿Qué sucede entonces? Para que no le demos muchas vueltas al asunto, que a partir del 2014 el gobierno de Ucrania, un gobierno neonazi, comenzó a perseguir a todos los ucranianos que estuvieran a favor de tener relaciones diplomáticas con Rusia o que fueran rusohablantes, porque en Ucrania se hablan los dos idiomas, el ucraniano y el ruso. Como resultado de esto, comenzó una masacre que ha durado durante un tiempo de 8 años, y en ese tiempo Rusia, obviamente, buscando su interés de mantener una estabilidad en la región, ha procurado defender a esta gente de este país, de los rusos que habitan en Ucrania, ¿cierto? Esa parte del país que está al oriente. Entonces, ¿qué sucedió? Que Rusia, durante varios acuerdos con Ucrania y con la ONU y a través de muchas solicitudes, ha pedido que pare la masacre y que se respeten los derechos de estos rusos que viven al oriente del país. Pero el gobierno ucraniano, fiel a su filosofía nazi, que es una filosofía de supremacía racial europea, que ustedes saben que Adolfo Hitler hizo lo mismo con relación a los judíos y a los grupos que fueran diferentes a la raza europea. Como resultado de esto, desoyó estas peticiones y siguió la masacre, y aunque esto se presentó delante de la ONU y Estados Unidos y todos los gobiernos, todos se hicieron los de la oreja mocha, disculpen el término, y finalmente las cosas quedaron así. Entonces, a raíz de eso, Rusia optó este año por atacar directamente al gobierno de Ucrania y derrocarlo y destruirlo, porque estaba precisamente causando una masacre que nadie ha querido parar. Lo otro también que hay que entender es que Ucrania, en su deseo de parecerse más a Europa, quería ser parte de la OTAN. Y la OTAN es una organización militar, armada, internacional. Como Ucrania pidió ser parte de la OTAN, entonces Rusia vio un peligro para su seguridad nacional, porque al ser Ucrania parte de la OTAN, entonces obviamente la OTAN iba a colocar sus bases militares y sus misiles y todas sus armas nucleares también en Ucrania y frente a Rusia. Por lo tanto, las dos potencias iban a estar frente a frente como vecinas. Entonces los rusos pidieron que no se hiciera eso, porque como resultado se iba a formar una tercera guerra mundial, obviamente, porque las dos potencias iban a ver amenazadas. Como no se oyó la petición de Rusia respecto a esto, entonces el gobierno ruso decidió intervenir en Ucrania precisamente para poder cambiar el sistema de gobierno, debilitarlo, y para poder presionar a la OTAN y al occidente a que salgan de allí, que no se acerquen y que ese territorio quede como neutral para evitar una guerra, una tercera guerra mundial. Entonces básicamente el conflicto lo que está buscando es que no se forme una tercera guerra mundial, pero como al fin y al cabo ya hay uso de armas y todo, sabemos que la seguridad del mundo está pendiendo de un hilo. Entonces como resultado de eso fue que se formó esta guerra que hay ahora. Muchos medios no lo presentan como es. Occidente comenzó a tomar unas medidas contra Rusia que, aunque parezca para muchas personas que es normal y que es una forma de presión para que Rusia termine la guerra,
Vamos a ver a través de estos estudios que estas medidas son de tal naturaleza que están desarrollando un nuevo sistema de una nueva ideología política, económica en el mundo que nos va a afectar a todos. Y allí es donde vamos a mirar qué es lo que dice la profecía al respecto. Entonces espero que me hayan entendido esta parte. Antes de cerrar, es muy importante que entendamos lo siguiente, hermanos, y se los voy a leer porque lo que vamos a mirar es la relación que tiene este conflicto con el libro de Daniel. Lo vamos a leer.